Mi hijo está trabajando, ¿puedo dejar de pagar la pensión de alimentos? Soy Carolina Torremocha, abogado especialista en Derecho de Familia. La pensión de alimentos es una cuantía que se establece en favor de los hijos en los procedimientos de separación o divorcio para cubrir sus necesidades, pero lógicamente tiene un carácter temporal. ¿En qué supuestos se puede extinguir la pensión de alimentos? Cuando los hijos estén trabajando. En primer lugar, lógicamente, si sabemos que trabaja a tiempo completo y tiene un salario normal, ha accedido al mercado laboral de manera estable y puede valerse por sí mismo, se puede dejar de abonar la pensión de alimentos. Al final del vídeo te cuento cómo tienes que proceder en estos casos. Incluso nos dice la jurisprudencia que si se van encadenando contratos temporales, puede establecerse que ya no es necesaria la pensión de alimentos porque, según la ley, se consigue o puede conseguir ingresos propios. ¿Qué ocurre cuando el hijo ha terminado los estudios? La sola terminación de los estudios no determina la extinción de la pensión de alimentos, porque puede haber un periodo en esa búsqueda de empleo que impida que el hijo cubra sus propias necesidades. Eso sí, el Tribunal Supremo ha determinado que tiene derecho a seguir percibiendo la pensión de alimentos siempre que realice todos los esfuerzos necesarios para conseguir un trabajo, evitando así la situación de los que llaman ninis, que ni estudian ni trabajan. Cuando la formación no se termina por desidia, se dice que hay una falta de aprovechamiento de los estudios y en ese caso se puede fundamentar la extinción de la pensión de alimentos por falta de aprovechamiento en los estudios, porque va estudiando ahora unas cosas, después otra, luego no acaba ninguna de ellas o no aprovecha, no saca buenas notas. ¿Qué ocurre cuando el hijo tiene trabajos esporádicos? Pues depende la periodicidad con la que sea, pero hay jurisprudencia en la que dice que la precariedad laboral al final viene por un entorno económico y que no tienen que ser los progenitores quienes asuman esa labor. Lógicamente, en todo esto también tendrá que ver cuál es la posición económica del obligado al pago, porque no es lo mismo un padre que tiene solvencia económica en la que no tiene problemas asumiendo la pensión de alimentos para cubrir sus propias necesidades y un progenitor que incluso tenga dificultad para cubrir sus propias necesidades y siga teniendo obligación de abonar esa pensión de alimentos a sus hijos mayores de edad. Otros supuestos son los trabajos esporádicos que se hacen, por ejemplo, los fines de semana mientras se está estudiando. En ese caso no se extingue la pensión de alimentos porque son trabajos con una remuneración muy bajita que sí que pueden apoyar las necesidades que tiene que cubrir este hijo mayor de edad, pero desde luego no lo convierte en una persona económicamente independiente. Los trabajos en prácticas no se considera que extinguen la pensión de alimentos, son los que se hacen al finalizar una carrera y aunque tengan cierta retribución es un poco pronto para entender que ahí hay independencia económica. Si después de estas prácticas remuneradas el chaval o la chica ya se queda trabajando ahí donde ha realizado las prácticas, entonces sí que tendremos motivos para extinguir la pensión. Todos los supuestos se tienen que ver en el caso concreto. Estamos hablando un poco de las pautas generales, pero hay que ver cuál es la edad de los hijos. No es lo mismo extinguir la pensión de alimentos de unos hijos de 19 años que de 29 años. No es lo mismo, como hemos dicho antes, la capacidad económica del progenitor obligado al pago y no es lo mismo que haya relación con los progenitores o que no los haya, porque como decimos en otro de los vídeos, cuando hay falta de relación entre el hijo y el progenitor y esta falta de relación se debe a una decisión de los propios hijos, entonces se puede extinguir la pensión de alimentos. Una de las preguntas que nos hacéis es ¿y cómo puedo saber que está trabajando si no tengo ninguna relación con él y lo poco que tengo no me contesta las preguntas de qué es lo que está haciendo? Pues se puede saber sin iniciar todavía la demanda de modificación de medidas para extinguir la pensión de alimentos a través de un trámite que son diligencias preliminares. Incluso antes, enviando una comunicación extrajudicial a la progenitora solicitando información sobre cuál es la situación de formación o de trabajo de los hijos mayores de edad. Todo esto nos servirá en un futuro procedimiento. Si no nos dan esa información, podemos iniciar las medidas, las diligencias preliminares, un acto judicial muy rápido en el que simplemente se solicita que se exhiba cuál es la situación económica de estos hijos. Y si no nos la exhiben o si el juzgado no acepta, porque a veces
ocurre estas diligencias preliminares, entonces demandamos. Solicitamos a través de un procedimiento de modificación de medidas la extinción de la pensión de alimentos y ahí solicitaremos toda la documentación económica y la documentación de la formación de los hijos. En función de la información que obtengamos, entonces solicitaremos esa extinción o que se temporalice, que se alargue un tiempo y luego ya se extinga automáticamente. Espero que te sirva. Tenemos que estudiar el caso concreto para poder responderte. Si quieres cualquier cosa, nos encuentras en carolinatorremocha.com.